Hello everyone, welcome to this class again. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de inglés otra vez. Recuerden que se pueden suscribir aquí abajito para que sigan recibiendo muchísimos más videos de estas clases. Hoy vamos a ver un súper tema que está muy relacionado al tema anterior y es que hoy vamos a mirar el pasado perfecto, el past perfect. En la clase pasada estuvimos viendo el present perfect o el presente perfecto, que por acá les voy a dejar el videito para que puedan mirar este tema antes de ver este pasado perfecto, porque pues está algo relacionado. Así que nos enfocaremos en las oraciones afirmativas y para esto vamos a mirar primeramente cuál sería la fórmula maestra gramatical para realizar estas oraciones afirmativas en pasado perfecto, y la fórmula es la siguiente. Vamos a iniciar con un sujeto. Luego vamos a colocar el auxiliar had. Recuerden que este had trabaja como auxiliar y no como verbo. Luego colocamos el verbo en participio pasado y por último el complemento. Esta sería entonces la fórmula gramatical para hacer oraciones afirmativas. Recuerden, muñecuras, este had no significa tuvo o tenía, no. Aquí este had no está trabajando como verbo en pasado. No. Aquí está trabajando como auxiliar, y si yo coloco este had como auxiliar significaría había o habían. Ya lo veremos mejor con algunos ejemplos. Y recuerden que el verbo que le sigue debe ir en participio pasado, que eso ya lo vimos en la clase pasada viendo el presente perfecto, que son esos verbos que van en la tercera columna de la lista de verbos regulares o irregulares. Listo, ahora sí continuamos con los usos y vamos a ver dos usos en particular del pasado perfecto que son como los más conocidos. Así que el primer uso de este pasado perfecto es para hablar de acciones que tomaron lugar o que finalizaron antes que otra acción en pasado. Es decir, gramaticalmente, una de estas acciones es la que va en pasado perfecto, es decir, la acción que se dio antes es la que va en pasado perfecto, y esa acción pasada que va después es la que vamos a poner estructuralmente o gramaticalmente en pasado simple, que es esta de acá. Vamos a hacerlo o entenderlo mejor con una línea del tiempo. Por ejemplo, en esta línea del tiempo yo voy a ubicar el futuro, el presente, el pasado simple y el pasado perfecto. Así que en este puntico de aquí yo voy a colocar el presente, aquí voy a colocar el futuro, por aquí voy a colocar el pasado o simple past o pasado simple, y en este de aquí, en este último, voy a colocar el pasado perfecto. Entonces, el pasado perfecto, cuando lo utilizamos con base en esta línea de tiempo, como les decía anteriormente, muñecuras, si esta es una acción pasada, ¿sí?, que estaría en simple past, entonces la acción que va antes de esa acción pasada estaría en pasado perfecto. Mire que esta acción está antes de esta acción pasada en simple past. En otras palabras, ese pasado perfecto indica una acción que se realizó antes, que tomó lugar antes o que finalizó antes de esa acción en pasado simple. ¿Listo, muñecuras? Vamos a ir entonces con un ejemplo para explicarme mejor. Y es el siguiente. Supongamos que yo en inglés voy a decir que la fiesta había finalizado cuando ella llegó. Yo diría, the party had finished when she arrived. Vemos que aquí tenemos dos oraciones y una de ellas está en pasado perfecto y la otra en pasado simple. Esta primera es la que está conformada en pasado perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el sujeto que es the party, tenemos el auxiliar had, que significaría había, porque estoy diciendo la fiesta había, el verbo en participio pasado que sería finalizado, la fiesta había finalizado cuando, mire, tenemos el when, cuando she arrived. Esta oración, she arrived, está en pasado simple porque tenemos el sujeto y el verbo en pasado simple normal. Entonces vemos que esta oración, esta fiesta, había terminado, es decir, esta acción ocurrió antes de la llegada de ella, porque dice que la fiesta había finalizado cuando ella llegó, es decir, cuando ella llegó ya esa acción, es decir, la fiesta se había terminado, esa acción ya había culminado. Por eso es que en este contexto usamos el pasado perfecto, ¿sí? Porque estamos hablando de una acción que ocurrió antes de una acción pasada. Ahora, estas dos oraciones se pueden intercambiar, es decir, no necesariamente primero tiene que ir el pasado perfecto y luego el pasado simple, no necesariamente. A veces lo podemos colocar al revés, es decir, podemos colocar primero la oración en pasado simple y luego la oración en pasado perfecto. Esto no va a alterar el significado, porque igual se va a entender de la misma manera, es decir, se va a entender que una acción ocurrió antes que la otra. Por ejemplo, si yo digo when she arrived, estoy diciendo cuando ella llegó.
The party, la fiesta, had finished. Mire, la fiesta había finalizado. Si yo le digo esto a alguien en inglés, when she arrived, the party had finished. Cuando ella llegó, la fiesta había finalizado. Esa persona me va a entender que antes de que ella llegara, pues la fiesta ya había culminado. Hace poquito o hace mucho, no importa, pero ya había acabado. Entonces vemos que aquí pues intercambiamos el orden de las oraciones y no pasa nada, ¿sí? Es decir, el orden de los factores no altera el producto muñecuras. Vamos con nuestro otro ejemplo. Supongamos que yo en inglés voy a decir que yo había viajado a París antes de que Tania obtuviera su diploma. Vemos entonces que en inglés yo diría I had traveled to Paris before Tanya got her diploma. Aquí tenemos igualmente dos oraciones, una está en pasado perfecto y la otra está en pasado simple. Esta primera está en pasado perfecto y esta segunda en simple past. Entonces vemos que acá tenemos el sujeto, tenemos el auxiliar had, que sería había, en este contexto había significaría, luego tenemos el traveled, que es el verbo en participio pasado de viajar, que significaría viajado, y luego el complemento to París. Y aquí en esta segunda oración tenemos una oración en simple past, porque tenemos en este caso el sujeto Tania, tenemos el got, que es el pasado de get, y el complemento her diploma. Entonces, con estas dos oraciones yo estoy queriendo decir de que una fue realizada antes que esa otra acción en pasado, es decir, antes de que Tania obtuviera su diploma, yo había viajado a París. I had traveled to Paris before. Acá quise colocar el before, que significa antes, como para aludir explícitamente de que esa acción ocurrió antes. Ahora vamos con nuestro otro ejemplo, muñecuras. Supongamos que yo le voy a decir a alguien que yo había salido hace poquito, justo hace poquito había salido cuando mi padre llegó. Entonces en inglés yo diría I had just gone out, que significa yo había justo salido o hace poquito yo había salido when my father arrived, cuando mi padre llegó. Aquí observamos igualmente que tenemos dos oraciones complementarias y es que una está en pasado perfecto, que es esta primerita. Observen que aquí tenemos el sujeto que sería I, tenemos el auxiliar had, que en este caso sería había. Aquí voy a colocar el just, que sería el adverbio para indicar que hace poquito esta acción se había realizado. Luego coloco el gone out, que sería el verbo en participio pasado de go out, que significa salir. Entonces en este caso en participio pasado significaría salido. Y por último tenemos la oración when my father arrived, que toda está en simple past. Repito, preciosuras, este último ejemplo quiere decir que yo hace poquito había salido cuando mi padre llegó. When my father arrived. Vemos entonces que esta primera oración está en pasado perfecto, colocando pues en este caso el just, que sería el adverbio para indicar que hace poquito esta acción había sucedido antes de la llegada de mi padre. Es decir, cuando mi padre llegó, yo ya no estaba, yo ya me había ido, yo ya había salido. Entonces mire que esa acción ocurrió antes. Ahora vamos a mirar nuestro segundo uso usando el pasado perfecto, el cual es muy común y es usándolo en el tercer condicional o en el third conditional. No vamos a profundizar muchísimo en este tercer condicional porque esto lo vamos a ver en otra clase cuando veamos los condicionales 0, 1, 2 y 3, pero igual se los voy explicando como para que ustedes ya sepan que este pasado perfecto lo vamos a usar cuando hablamos del tercer condicional, ¿sí? Entonces se los voy a ir adelantando un poquitín, muñecuras. Entonces, cuando hablamos de un tercer condicional estamos hablando de cosas imaginadas que tienen como resultado pues también cosas no reales. Es decir, cuando yo expreso una condición en pasado que no es real, imaginando que daría como resultado algo pues que tampoco es real. Me voy a hacer comprender mejor con un ejemplo. Supongamos que yo voy a decir en inglés que si yo hubiera viajado a América, yo hubiera sido feliz. En inglés sería if I had traveled to America. Mire, acá tenemos esta oración que estaría en pasado perfecto, que sería la condición. Es decir, yo estoy diciendo que si yo hubiera viajado a América, ¿qué hubiese pasado? ¿Cuál hubiera sido el posible resultado? Pues que yo hubiera sido feliz. I would have been so happy. Este sería ese posible resultado, obviamente. Entonces, mire que ambas son producto de la imaginación. Y vemos que aquí en esta primerita estoy colocando la oración en pasado perfecto, que sería la condición. Es decir, ¿cuál es la condición para que yo hubiera sido feliz? Pues esto, que yo hubiera viajado a América. Esta sería la condición. Y coloco la palabra if.
Luego coloco el sujeto y luego el had, pero ojo, en este caso el had no significaría había o habían, no se traduciría como había o habían, sino como hubiera, porque estoy hablando de una condición en pasado. Entonces este had en este tercer condicional significaría hubiera, si yo hubiera viajado, traveled to America. Y después del had, pues coloco el verbo en participio pasado traveled y luego el complemento. Y pues en esta segunda parte de la oración sería como el resultado imaginario, es decir, si yo hubiera viajado a América, ¿qué hubiera pasado? Pues I would have been so happy. Yo hubiera estado muy feliz. I would have been so happy. Esta segunda parte de la oración generalmente colocamos el would, luego el auxiliar have y luego el verbo en participio pasado, que en este caso sería been, y por último el complemento. Esa sería como la estructura, pero esto lo vamos a ver más a profundidad cuando veamos el pasado perfecto. Pero es como para que lo vayan teniendo en cuenta este segundo uso del pasado perfecto con el tercer condicional. Miremos otro ejemplo usando este tercer condicional. Supongamos que yo en inglés voy a decir que si ella hubiera comido temprano, ella hubiera dormido mejor. Yo diría entonces, if she had eaten early, she would have slept well. Al igual que el ejemplo anterior, observemos que tenemos como condición la oración con if usando el pasado perfecto. Y en la segunda parte estaría como el resultado imaginario. Entonces aquí tenemos el she, que sería el sujeto después del if. Luego tenemos el auxiliar had, que en este caso recuerden que significaría hubiera o hubieran. Pues aquí sería hubiera si ella hubiera eaten, comido, que sería el verbo participio pasado de comer, de eat. Y luego el complemento early. Y en la segunda parte sería el resultado she would have slept well. Vemos que aquí colocamos el she, luego el would, luego el auxiliar have y luego el verbo slept, que sería el verbo en participio pasado de sleep. Este sería como otro ejemplo de la oración en tercer condicional usando el pasado perfecto. Recuerden que la clave está en el auxiliar had y el verbo en participio pasado. Y esto es todo, muñecuras. Thank you so much por visualizar este videito. Recuerden que si les gustó le pueden dar un like, también se pueden suscribir aquí abajito y pueden compartir este videito con otras personitas que lo necesiten. Y nos vemos en nuestra siguiente clase. Besitos.